Petra atrae a millones gracias a un solo edificio. Tallado en piedra, parece decorativo, ceremonial y seguro. Los arqueólogos lo consideraban un hecho histórico. Esa suposición se ha derrumbado. Nuevos hallazgos demuestran que el edificio nunca fue concebido para honrar a los muertos ni para atender a los visitantes. Lo que yace debajo no fue colocado allí por casualidad. Y una vez que se comprenda su propósito, Petra ya no podrá verse de la misma manera. Las advertencias tácitas y la historia ocultada. Durante más de 2000 años, la estructura conocida como Al-Kas, a menudo llamada el Tesoro, se ha erigido en la roca al final de la entrada principal de Petra. Cualquiera que entre en la antigua ciudad debe atravesar un largo y estrecho corredor rocoso llamado el Tesoro. Y el Tesoro es la primera estructura importante que se revela al abrirse dicho pasaje. Debido a su ubicación, se convirtió en el edificio más visto, fotografiado y del que más se habla en Petra. Definió la comprensión de toda la ciudad. Hoy en día, se presenta como un triunfo del diseño antiguo. Según relatos locales, en su día recibió un trato muy diferente. Se advertía a la gente que no se acercara casualmente, que no permaneciera cerca y que no lo tratara como un lugar de uso común. Según las tradiciones orales de los bedawinianos compartidas con los exploradores del siglo XIX, el terreno frente a Al-Kas no se consideraba seguro. Algunos relatos lo describen como un lugar que los vivos jamás debían pisar. Otros advertían que la tierra misma respondía a quienes se quedaban demasiado tiempo. Estas no eran historias simbólicas, eran reglas prácticas transmitidas de generación en generación. Se advertía a la gente que no durmiera cerca de la estructura y que no permitiera que los niños jugaran allí, especialmente después del atardecer. Varios de los primeros exploradores occidentales registraron estas advertencias sin comprenderlas del todo. Los diarios de la época mencionan reiteradas afirmaciones de sonidos extraños durante la noche. Según informes, hombres que dormían cerca de Al-Kas afirmaron haber oído una respiración proveniente del subsuelo. Otros describieron sonidos bajos que parecían provenir del subsuelo de piedra, en lugar de los acantilados circundantes. Estos informes a menudo se desestimaban como miedo o superstición, pero aparecen repetidamente en registros escritos por diferentes viajeros que no tuvieron contacto entre sí. Algunos exploradores también notaron condiciones físicas que no pudieron explicar. Según sus observaciones, el aire cerca del espacio abierto frente a Al-Kas a veces desprendía un fuerte olor metálico, a menudo descrito como rico en hierro. Otros registraron descensos repentinos de temperatura que no coincidían con las condiciones en otras partes de Petra. Al golpear piedras contra el suelo, se dice que el sonido resonaba de forma inusual, como si la roca subyacente fuera hueca en lugar de sólida. Estas observaciones nunca se confirmaron en su momento, pero contribuyeron a un creciente malestar. Lo que hizo que estos relatos fueran particularmente convincentes fue su coherencia. Viajeros de diferentes décadas, sin conocimiento de los diarios de los demás, describieron fenómenos notablemente similares. Según informes posteriores, un memorando arqueológico jordano de la década de 1950 describía el terreno bajo Al-Kas como estructuralmente peligroso y no de formación natural. Según se informa, el documento advertía contra cualquier alteración y recomendaba restringir el acceso. Un año después, el memorando fue retirado de la circulación pública. No se ofreció ninguna explicación y el documento no figura en los archivos habituales en la actualidad. Los investigadores han señalado inconsistencias visuales en el exterior de Al-Kas. Los símbolos tallados en la parte superior de la fachada no coinciden con los diseños funerarios que se ven en otras partes de Petra. Algunos investigadores creen que estas marcas se asemejan a símbolos nabateos vinculados a la restricción y la separación.
más que al honor o la conmemoración. Esta interpretación sigue siendo objeto de debate, pero introduce una primera ruptura entre apariencia y propósito. El interior profundiza aún más esta ruptura. A diferencia de las tumbas confirmadas en Petra, Al-Khazni carece de las características básicas requeridas para un uso funerario. Según múltiples estudios, no hay nichos, ni disposiciones planificadas, ni elementos internos que permitan una actividad a largo plazo. La estructura parece imponente desde el exterior, pero en su interior funciona como un cascarón vacío. Según algunos historiadores, Al-Khaz no fue originalmente un lugar de reverencia. Fue considerado un límite. Su apariencia llamaba la atención, pero su reputación exigía cautela. La estructura pudo haber funcionado menos como un monumento y más como una cubierta, construida para distraer la atención de lo que yacía debajo en lugar de invitar a la gente a entrar. A medida que los arqueólogos comenzaron a examinar por qué el acceso siempre había estado restringido, se dieron cuenta de otra cosa. La resistencia a la excavación no se debía solo a la preservación. Se trataba de impedir que se respondiera a una pregunta que se había eludido durante siglos. Miedo político, registros perdidos y décadas de ocultación. Durante décadas, la excavación bajo el edificio más famoso de Petra no fracasó por falta de tecnología ni financiación. Fracasó porque se denegó el permiso. Según declaraciones públicas, el Departamento de Antigüedades de Jordania mencionó repetidamente el riesgo estructural. Las autoridades advirtieron que excavar bajo el patio delantero del tesoro podría desestabilizar la piedra y amenazar con derrumbarla. Esta explicación parecía razonable. También estaba incompleto. Según informes de antiguos consultores del proyecto, los corresponsales internos plantearon una preocupación diferente. El lenguaje no se centraba únicamente en la tensión de la piedra, sino en las consecuencias. Varios documentos advertían, según se informa, del pánico cultural si se exponían las estructuras del subsuelo. La preocupación no era que la excavación pudiera dañar el edificio, sino que pudiera revelar algo difícil de explicar o controlar. Entre la década de 1960 y 2020, varios equipos de investigación extranjeros presentaron propuestas para estudiar el área bajo el patio delantero. Estas solicitudes provenían de universidades e institutos con una larga trayectoria en arqueología no invasiva. La mayoría fueron rechazadas o suspendidas indefinidamente. Al menos 3 propuestas hacían referencia a una excavación anterior no autorizada de la década de 1930. Según dichas solicitudes, las notas de dicha excavación ya no estaban disponibles. Se decía que habían desaparecido de los archivos institucionales sin explicación. Un documento de ese periodo anterior sí sobrevivió. Según varios investigadores que afirmaron haberlo visto, el memorando contenía una advertencia directa. Decía, no perturben la cámara inferior, no es una tumba. El documento no ofrecía más descripción. No explicaba qué era la cámara, solo explicaba lo que no era. El memorando nunca se publicó formalmente, y su origen sigue siendo controvertido. Las autoridades locales también influyeron. Según algunos relatos, se disuadió informalmente a los equipos científicos incluso cuando parecía posible obtener una aprobación formal. El lenguaje empleado no era técnico, era de advertencia. Se informó a los investigadores que el espacio estaba sellado para su protección, no para su preservación. Esta frase apareció en notas de reuniones y conversaciones privadas, más que en informes oficiales. Sugería la creencia interna de que la excavación corría el riesgo de liberar algo en lugar de descubrirlo. También circulaban historias en círculos arqueológicos. Según algunos investigadores, trabajadores asignados a turnos de noche cerca del patio delantero informaron haber escuchado ruidos impactantes bajo tierra. Los sonidos se describieron como rítmicos, no aleatorios. Según estos relatos, varios trabajadores se negaron a regresar después de esos incidentes.
Estas afirmaciones nunca se verificaron públicamente, pero contribuyeron a la reputación del sitio entre los profesionales. En 2024, la situación cambió. El permiso se otorgó repentinamente y con escasas explicaciones públicas. Según informes, la presión de instituciones de investigación avanzada influyó. También influyeron los datos satelitales filtrados que revelaron anomalías de densidad justo debajo del tesoro. Estas anomalías no coincidían con las formaciones rocosas naturales. Las imágenes mostraban no solo espacio vacío, sino también características arquitectónicas, líneas rectas y ángulos rectos que solo podían ser obra humana. La aprobación vino con condiciones estrictas. La excavación se limitó a zanjas reversibles. La remoción de tierra requirió documentación milimétrica. Múltiples agencias monitorearon el proceso. Se instalaron sensores para monitorear la tensión y el movimiento de las piedras en todo momento. Según los miembros del equipo, estas restricciones eran diferentes a todo lo que habían experimentado en sitios similares. En privado, los funcionarios emitieron una advertencia final. Según los presentes, se les dijo a los líderes del equipo: este proyecto no es una búsqueda de tesoros. No traten lo que encuentren como patrimonio. Trátenlo como contención. Con el permiso otorgado bajo una tensión extraordinaria, los investigadores recurrieron a escaneos no invasivos, y la tecnología reveló una cámara que no debería haber existido. La cámara cuyo diseño demostró que nunca fue una tumba. Una vez concedido el permiso, los arqueólogos no comenzaron con la excavación. Comenzaron con escaneos. Según los registros del proyecto, el primer paso fue estudiar lo que yacía bajo tierra sin perturbarlo. El equipo empleó 3 tecnologías distintas. El georradar cartografió los cambios de densidad. La resistividad eléctrica midió la respuesta del suelo a la corriente. La magnetometría rastreó las variaciones en los campos magnéticos. Cada método funcionó de forma independiente. Los 3 produjeron el mismo resultado. Bajo el patio de 4 metros frente a la tesorería, había un vacío. No era irregular. No estaba fracturada. Tenía bordes rectos y esquinas definidas. Según informes, la forma era rectangular y bien delimitada. Las cavidades naturales no se forman de esa manera. La geometría por sí sola indicaba una construcción deliberada. Al superponer los datos, las proporciones se aclararon. La cámara seguía las proporciones observadas en un pequeño número de estructuras nabotianas referenciadas en inscripciones antiguas asociadas con la restricción y la contención. Estas proporciones no coincidían con los diseños de tumbas conocidos. Las cámaras funerarias del mismo período muestran diferentes distribuciones, distintos puntos de acceso y distintas divisiones internas. Según los especialistas, la coincidencia no era simbólica, sino estructural. Al continuar el escaneo, los técnicos detectaron un segundo problema. Varios barridos de radar arrojaron señales distorsionadas. Las ondas se comportaban como si algo dentro de la cámara interfiriera con la resonancia. Según varios técnicos, el equipo fue recalibrado y reutilizado. La distorsión persistía. No siguió patrones asociados con errores de la máquina ni interferencias superficiales. La interrupción de la señal parecía estar localizada dentro de la propia cámara. Los datos magnéticos añadieron otra capa. Según los informes de análisis, la cámara mostró señales de calor residual incompatibles con los espacios funerarios. Las cámaras funerarias suelen estabilizarse a la temperatura de la roca circundante con el tiempo. Este espacio no lo hizo. Las lecturas sugirieron exposición a repetidos eventos de calor intenso antes del techo. Los investigadores observaron que estos patrones coinciden con espacios cerrados utilizados para incineraciones controladas en lugar de entierros ceremoniales. Cuando el equipo mejoró aún más los modelos de radar,
se hicieron visibles los patrones internos de sedimentos. En lugar de asentarse uniformemente, el material del interior parecía comprimido en formaciones curvas. Según los analistas geotécnicos, este patrón sugiere movimiento interno antes del sellado de la cámara. Los sedimentos se habían desplazado y empujado hacia afuera, como si cuerpos o grandes masas se hubieran movido dentro de un espacio confinado. En esta etapa, la interpretación de trabajo cambió. Según un investigador de la Universidad de St. Andrews que revisó la reconstrucción compuesta, el diseño indicaba una función unidireccional. La cámara permitía la entrada, pero no la salida. Según se informa, declaró: "Sea lo que sea, no estaba diseñada para dejar salir a la gente". Esta evaluación circuló rápidamente dentro del equipo. A medida que avanzaban las obras, las condiciones en la superficie también cambiaron. Según algunos miembros del equipo, permanecer cerca de la explanada después del atardecer se volvió difícil. Los informes describieron una sensación de presión y una leve desorientación. Otros observaron la acumulación de carga estática en el equipo y la ropa. Estos efectos no se documentaron como peligros, pero varios investigadores decidieron no permanecer en el lugar después del anochecer. Formalmente, la estructura se denominó Anomalía C para evitar especulaciones. Informalmente, el lenguaje cambió. Según notas internas, los miembros del equipo comenzaron a referirse a ella como la cámara cerrada. El nombre reflejaba lo que mostraban los datos. No se trataba de una cavidad accidental. Era una estructura sellada, diseñada con precisión y propósito. En ese momento la conclusión era inevitable. Había una cámara artificial debajo del tesoro. Su diseño no correspondía al uso funerario. No correspondía al almacenamiento. Correspondía a la contención. Con la evidencia innegable de una estructura sellada debajo del tesoro, la excavación se hizo inevitable, obligando a los arqueólogos a confrontar la primera cámara y la entrada que ocultaba. Escaleras excavadas para el confinamiento. La excavación no comenzó con herramientas pesadas. Según los protocolos del proyecto, los arqueólogos cambiaron a instrumentos de madera y cepillos suaves, tan pronto como alcanzaron el borde superior de la estructura sellada. Esto no era una ceremonia. Era precaución. Las herramientas de metal podían provocar chispas o fracturar superficies de piedra que habían permanecido selladas durante siglos. Cada movimiento se ralentizaba. Cada capa se documentaba antes de tocar la siguiente. La primera estructura clara apareció justo debajo de la superficie. Estrechos escalones de piedra tallados directamente en la roca comenzaron a descender. Eran empinados y desiguales. Según los especialistas en arquitectura, el ángulo era incorrecto debido a un uso forestal. Las escaleras funerarias se construyen para un acceso cuidadoso y repetido. Estos escalones no lo eran. Descendían bruscamente y ofrecían poca estabilidad. Algunos investigadores creen que este diseño habría causado desorientación e inestabilidad a quien descendiera. A medida que la excavación continuaba hacia abajo, los muros que bordeaban la escalera se hicieron visibles. Eran sencillos. No había grabados, símbolos ni decoración de ningún tipo. En cambio, los bloques de piedra estaban firmemente encajados entre sí, resistiendo la fuerza externa. Según el análisis estructural, el patrón de refuerzo solo tenía sentido si se esperaba presión desde el interior de la cámara. Esta no era una construcción diseñada para evitar derrumbes, sino para contener algo. Una inspección más detallada reveló marcas en las paredes. Surcos poco profundos y marcas irregulares aparecieron a la altura de los brazos a lo largo de varias secciones de piedra. Según los informes, estas marcas no coinciden con las herramientas utilizadas en la construcción. Algunos especialistas creen que se asemejan a raspaduras causadas por manos u objetos arrastrados
repetidamente contra la superficie. La colocación y la repetición sugerían movimiento y resistencia, más que la finalización del trabajo. A mitad del descenso, el equipo descubrió un pasadizo secundario que se bifurcaba de la escalera principal. No permaneció abierto mucho tiempo. El túnel estaba abarrotado de piedra y escombros. El análisis del relleno mostró que había sido forzado deliberadamente desde el exterior. Las marcas de herramientas en la superficie del techo lo confirmaron. Según algunos investigadores, el pasadizo pudo haber servido como vía de escape en algún momento, y luego fue bloqueado intencionalmente para impedir el regreso a la superficie. A medida que la excavación se profundizaba, el ambiente cambiaba. Los miembros del equipo informaron que el aire se sentía más pesado. Los datos de fotogrametría captaron un comportamiento del polvo que no se correspondía con las condiciones de una zanja abierta. Las partículas se asentaron rápida e irregularmente, lo que sugería un flujo de aire limitado. Esto no se debía únicamente a un efecto natural de la profundidad, sino que indicaba un espacio cerrado debajo que no había intercambiado aire con normalidad. El sonido también se comportaba de forma diferente. Según informes del equipo de excavación, el habla común producía ecos secundarios tenues que no se correspondían con la forma del pozo. Las palabras parecen regresar más suaves y distorsionadas, como si se reflejaran a través de estrechos espacios internos. Algunos especialistas en acústica creen que la geometría del descenso fue diseñada para manipular el sonido, reduciendo la claridad y aumentando la confusión. Al final de la escalera, emergió la última barrera. Una gran losa de piedra sellaba la cámara por completo. Su ajuste era preciso. No había huecos ni canales para el aire. Las pruebas mostraron cero penetración de aire. Según los ingenieros en la obra, este nivel de techo es inusual e innecesario, a menos que el objetivo sea un aislamiento absoluto. En ese momento, la función de la estructura se hizo más evidente. Este descenso no fue construido para acoger, fue construido para controlar. Todas las decisiones de diseño apuntaban en la misma dirección. Lo que se encontraba más allá de la losa sellada finalmente pondría a prueba esa conclusión. Los muertos ordenados. Cuando finalmente se abrió la cámara sellada, lo primero que notaron los arqueólogos fue el orden. Los esqueletos del interior no estaban dispersos ni desmoronados. Fueron dispuestos con cuidado. Cada esqueleto descansaba intacto, con los huesos alineados e intactos. Según los informes de excavación, este nivel de conservación solo pudo darse si la cámara hubiera permanecido sellada durante mucho tiempo. Había señales de entrada posterior. Ninguna alteración. Lo que se hubiera colocado aquí se había dejado exactamente como estaba previsto. Un examen más detallado reveló características esqueléticas inusuales. Varios restos presentaban marcas óseas que los especialistas forenses están analizando actualmente para comprender su significado. Las marcas no coincidían con los patrones comúnmente asociados con la descomposición natural o la presión funeraria, lo que motivó estudios adicionales. La posición de los esqueletos acentuó esta preocupación. Algunos estaban dispuestos en posturas no presentes en las costumbres funerarias nabotianas conocidas. Varios individuos fueron colocados boca abajo o inclinados hacia adelante en posturas inusuales en las prácticas funerarias nabotianas típicas. Según investigadores familiarizados con las prácticas regionales, estas posiciones carecen de significado ceremonial. No simbolizan honor ni luto. Parecen impuestos, más que elegidos. Los objetos colocados junto a los esqueletos añadían un matiz de inquietud. No había objetos valiosos, ni joyas, ni objetos que indicaran rango o recuerdo. En cambio, pequeños cuencos, jarras y cerámica sencilla se colocaron con la separación exacta. Se encontró una vasija presionada firmemente contra una caja torácica, como si se hubiera mantenido en su lugar en el momento de la muerte.
Según algunos arqueólogos, esta colocación sugiere un control ritual, más que una ofrenda. Los objetos parecen cumplir una función más que transmitir respeto. Las pruebas químicas de las paredes de la cámara arrojaron resultados inesperados. Según informes de laboratorio, se detectaron rastros de piedra caliza tratada en varias superficies. Este tratamiento se asocia en contextos nebotianos con prácticas de purificación o contención, no con la preparación habitual de un entierro. La sustancia parece haberse aplicado de forma deliberada y uniforme, lo que sugiere un proceso controlado más que una decoración. La disposición de los objetos alrededor de los esqueletos también seguía patrones. Varios objetos formaban agrupaciones espaciales repetidas que se asemejaban a los símbolos mencionados en las inscripciones nabotanas que describen espacios restringidos, a veces llamados casas del silencio. Según algunos investigadores, estos patrones pretendían marcar zonas de contención, más que tumbas. Esta interpretación sigue siendo objeto de debate, pero la repetición era evidente. Otro detalle destacaba. Varios esqueletos estaban dispuestos en pares. No estaban ubicados como familias. No había indicios de edad ni parentesco. Según las notas de la excavación, este emparejamiento sugiere selección más que linaje. Los individuos parecían elegidos y agrupados por razones que no se explican por la tradición funeraria. El aire dentro de la cámara contaba su propia historia. Era viciado, pero estable. Según las lecturas ambientales, la cámara había mantenido un interior sellado durante siglos. No había señales de flujo ni intercambio de aire. Esta estabilidad respalda la idea de que el espacio fue construido para el aislamiento a largo plazo, más que para las visitas. En conjunto, la evidencia apuntaba en una dirección. Esta cámara no fue diseñada para honrar a los muertos, fue diseñada para gestionar a las personas. Cada elemento sugiere control antes de la muerte y aislamiento después. Según algunos investigadores, esta no fue una tumba fallida, fue un sistema que funcionó exactamente como estaba previsto. Pero las preguntas que se plantearon aquí no terminaron con esta cámara. Se volvieron más urgentes. Lo que aguardaba más allá del siguiente espacio sellado obligaría a los arqueólogos a confrontar el propósito completo de lo que se había construido bajo Petra. El verdadero propósito fue revelado. Al abrirse la segunda cámara sellada, el cambio fue inmediato. Según los informes de la excavación, una ráfaga de aire atrapado escapó de la abertura. Los miembros del equipo la describieron como pesada y difícil de respirar. Llevaba un olor a descomposición mezclado con hollín y fuertes rastros químicos. Un investigador declaró posteriormente que se sentía como respirar algo que había estado aislado del mundo durante demasiado tiempo. A medida que mejoraba la visibilidad, el estado de la cámara se hizo más claro. Las paredes estaban oscurecidas por capas de hollín. Según los especialistas, este patrón no podía explicarse por un incendio accidental ni por una intrusión posterior. Las marcas eran uniformes y extensas, lo que sugiere quemas controladas repetidas realizadas mientras la cámara estaba sellada. Este tipo de actividad se corresponde con prácticas de contención o purificación más que con la tradición funeraria. El suelo presentaba una escena muy diferente a la de la cámara superior. Aquí, los esqueletos no estaban ordenados, sino apilados. Las extremidades se superponían. Las articulaciones estaban torcidas y desalineadas. Muchos cráneos presentaban fracturas. Había costillas rotas. Según el análisis forense, este daño se produjo antes de la muerte o durante un confinamiento extremo. No correspondía a un colapso natural ni a un asentamiento prolongado. Entre los restos, un detalle detuvo al equipo. Se encontró el esqueleto de un niño apretado contra el de un adulto. La posición sugería un último intento de protección, más que una colocación ceremonial. Según los informes, esta disposición reflejaba pánico y hacinamiento.
No reflejaba ritual, reflejaba miedo. Cerca de la pared del fondo, 3 esqueletos se destacaban del resto. Estaban colocados deliberadamente. Uno mostraba signos de estatus superior, según los marcadores restantes. Los otros 2 presentaban traumas graves. Según algunos especialistas, esta disposición podría indicar una ejecución ritual o una escolta forzada a un confinamiento. El contraste entre orden y violencia era sorprendente. Los objetos recuperados de la cámara realzaban la imagen. Varias jarras de cerámica contenían residuos espesos. Las primeras pruebas identificaron compuestos ricos en hierro, mezclados con ceniza y resina vegetal. Según registros históricos, en la antigüedad se utilizaban mezclas similares para causar confusión, obediencia o desorientación. Estas sustancias no eran decorativas, sino funcionales. El examen de los huesos reveló más evidencia de inmovilización. Se observaron dislocaciones compatibles con la inmovilización en múltiples esqueletos. Según los expertos forenses, estas lesiones se producen cuando se restringe el movimiento durante períodos prolongados. Esto respalda la conclusión de que las personas fueron retenidas en vida. Lo que faltaba importaba tanto como lo que se encontró. No había inscripciones, textos numerarios, nombres ni marcadores de recuerdo. La cámara no ofrecía ningún reconocimiento a las personas que se encontraban en su interior. Según los arqueólogos, esta ausencia fue deliberada. El recuerdo no era el objetivo. La remoción sí lo era. Al considerar conjuntamente el diseño arquitectónico, la evidencia física y el contexto histórico, surgió un patrón claro. Las antiguas fuentes nabotanas hacen referencia a estructuras restringidas utilizadas para aislar a individuos considerados peligrosos, contaminados o socialmente inaceptables. Según algunos investigadores, esta cámara encaja a la perfección con esas descripciones. Esto redefinió el significado de la estructura superior. El rostro ornamentado tallado en la roca no era su propósito, era la tapadera. Atraía la atención hacia arriba, ocultando lo que yacía debajo. El edificio no invitaba a la gente a entrar. Mantenía algo oculto. Lo descubierto bajo Petra no añade una nota a pie de página a la historia. Cambia la comprensión de todo el sitio. La estructura más famosa de Petra no se construyó para el honor. No fue construida para la adoración. No fue construida para los muertos. Según la evidencia actual, fue construida para confinar a los vivos y borrarlos por completo. Esa es la verdad que la piedra pretendía ocultar. Si disfrutaste viendo este video, dale a me gusta y suscríbete.